Final del Campeonato de Interligas 2024-2025, 44ª edición, en la cual enfrentó a Paraguarí, el cuadro del noveno departamento, y al cuadro del departamento de Caguazú, San Josiana. Aquí vemos en imagen al onceno inicial del cuadro sanjosiano, que trajo mucha gente bajo sus espaldas, viniendo en ómnibus, minibús, costeos particulares, entre otros tipos de transportes, y llenaron su sector del Estadio Defensor del Chaco. En tanto, el rojo del noveno departamento Paraguarí también trajo su gente, agrupándose en el área sur, también en las preferencias, como también en el sector de plateas. El partido se disputó de igual a igual, jugando cada uno por sus sueños de jugar la Intermedia del año 2026, cuyo cupo solo le daban al campeón. El gol llegó a través de Cristian Ayala al minuto 42 para el cuadro de Paraguarí, para que el noveno departamento, la capital del departamento de Paraguarí justamente, pueda festejar, pueda gritar de euforia aquel gol, lo de un largo recorrido en el campeonato de Interligas que comenzó con la etapa departamental, luego interdepartamental, la octava de final, cuarta de final, semifinales, que fue ante Alborada, y ahora la final en el estadio Buenos Aires del Chaco, un sueño para muchos jugar allí en el estadio Madre, en donde Paraguay, la selección paraguaya es local. A pesar de haber hecho sus esfuerzos importantes, el cuadro de San José no pudo también en el 97 de partido, el cual fue el agregado total del segundo tiempo, y con ello certificamos que Paraguarí, el departamento de Paraguarí, tendrá un club nuevo. Veremos cómo es la denominación, si será Deportivo Paraguarí, si será Paraguarí FC. Eso deberán dirimir autoridades de la Liga del Fútbol de Paraguarí. En caso de que no ascienda este año el cuadro de Deportivo Carapeguá a la primera edición del fútbol paraguayo o descienda al Nacional B, tendremos clásico entre Paraguarí y Carapeguá en el 2026.